Solo. Empezamos. Le voy a dar una pequeña semblanza curricular él es el doctor Alberto del Castillo del Valle. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana en el 2003. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el 2013 y doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia 2020, doctor honoris causa por el Centro Universitario Columbia 2022, es profesor de las Facultades de Derecho de Estudios Superiores Aragón y de Estudios Superiores Acatlán, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro Universitario Columbia. Es rector honorario del Centro Universitario Allende, en Tula, Allende, Estado de Hidalgo. Es abogado, postulante y consultor jurídico, autor de diversos libros jurídicos. Pues bien, es un honor para Bufet Jurídico Rocha tenerlo aquí. Cabe señalar, y lo vuelvo a repetir, como lo he repetido en varias ocasiones, el doctor no me ha cobrado absolutamente nada por esta ponencia, al igual que yo no voy a cobrar absolutamente nada y la grabación se va al canal de YouTube. Empezamos a compartir el material que nos ha dado el doctor. Este doctor, le doy el uso de la voz para que empecemos con esta charla. Es cuanto. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación que se me ha hecho por parte de doña Victoria para estar esta tarde, noche con ustedes. Un tema interesante, atractivo desde mi perspectiva, porque sus aristas, el amparo contra actos en la investigación de delitos. El amparo en la investigación de delitos implica el medio de defensa de de las garantías del gobernado que otorgan o la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y o los tratados internacionales en este rubro. De hecho, son las garantías de la constitución y tenemos que entender previamente algunos tópicos, entre ellos por qué esta pequeña referencia, esta introducción sobre la temática de las garantías en la Constitución y en los tratados. Bueno, porque las garantías están en la Constitución, están en los tratados, están en la ley secundaria, y si es una garantía de la ley secundaria, no procede el juicio de amparo. Ya con esta pequeña aclaración entro de lleno al tema. Entro haciendo una referencia a lo que es la etapa de investigación. Es una idea que no se me ocurre a mí, que se desprende del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de investigación inicial está representada por todos aquellos actos que se derivan de la denuncia o la querella que formula una persona pretendiendo que se indague sobre la comisión de un delito y de la probabilidad de que una persona fue quien participó y cometió esa conducta delictiva. Es una etapa en la que participan el Ministerio Público, el denunciante o querellante y debe participar el indiciado. Esto es, al indiciado hay que notificarle, hay que llamarlo para que intervenga y de esa manera pueda oponerse a la pretensión de la víctima o del ofendido, del denunciante y, y evite que se ejerza acción penal en su contra.
no que se entere de todo este tema ya cuando está privado de la libertad, cuando ya no puede llevar adelante él la recopilación de los medios de convicción que se necesitan para no vincularlo a proceso. Por ello, es importante este emplazamiento, llamamiento, esta notificación, vamos, que se le invite a participar en esta investigación inicial. Tenemos nosotros en torno a este punto un artículo, el 16 de la Constitución, que si bien es cierto no se refiere a la actuación ministerial, lo voy a considerar para lo siguiente. El artículo 16 en su tercer párrafo establece que el juez librará una orden de aprehensión si precede denuncia o querella. Ahí está la versión del denunciante, el querellante. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla además de un requisito equivalente. Por ello, en el apunte establezco, comienza con la presentación de la denuncia querella u otro requisito equivalente, lo que es inconstitucional. La Carta Magna no nos hace referencia a ese requisito equivalente. Cuidado. Si desde que me invitan a participar en la carpeta de investigación aprecio la presencia de este requisito equivalente que marca el artículo 225 del Código Nacional o marcan otras leyes, otras varias leyes más, las que establecen delitos bancarios, bursátiles, etcétera, yo, el abogado, enderezaré una demanda de amparo contra esa carpeta de investigación porque está iniciando fuera de los lineamientos de la Constitución. En su momento pediré amparo contra la orden de aprehensión por esta causa. Dice el siguiente punto, los actos de de esta etapa los desarrolla la víctima o el ofendido. No es lo mismo víctima y ofendido. No es como se dice por ahí, la víctima u ofendido, no. ¿Y quién lo dice? Híjole, tristemente lo dice la Constitución. Una cosa es víctima y, pero no. Una persona es la víctima y otra persona es el ofendido. En el delito de homicidio, la víctima es el muerto, el ofendido el que tiene vida y participa reclamando la administración de justicia. Y se presenta una denuncia o una querella porque el artículo 17 de la Constitución prohíbe hacerse justicia por propia mano. Prohíbe ejercer violencia para exigir el respeto a su derecho. Antes de ello, saludo a todos. Gracias. Lo que pasa es que la tarde anda bonita, pero no voy a hacer que me toque alguna enfermedad, no la quiero. El Ministerio Público es quien integra la carpeta de investigación. El Ministerio Público es ante quien se presenta la denuncia o la querella, quien recibe el tal requisito equivalente y va a desahogar todas las conductas, todas las acciones, todos los actos tendientes a encontrar elementos que le permitan ejercer acción penal. Debe tener datos de prueba que dejen ver que se cometió un delito. Cuidado.
No es la probabilidad de que se cometió el delito, sino si se cometió el delito. Y dos, elementos que dejen ver que la persona en contra de quien se está integrando la carpeta es quien pudo haber participado en la comisión del ilícito. Mi querida Victoria, se adelantó mucho, todavía falta un poco de la primera página. Ahí estamos. Es que no sé cómo le llevo porque está trunco, pero bueno. Dice, ya me acordé, porque no está bien, 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 ya me acordé, sí. El Ministerio Público es otro sujeto que interviene en este procedimiento. Si es más abajo, es la segunda página, perdón, ya no le vuelvo a interrumpir. Ahí está, ahí está. Tenemos la participación del juez de control. El juez de control desarrolla varias tareas en esta etapa de investigación. Investigación inicial, no investigación judicializada. No en la etapa de investigación cuando ya se ejerció acción penal, todavía no se ejerce acción penal. Y el juez de control ya está interviniendo, está participando, lleva adelante conductas dentro de esta etapa, conductas que, que del otro sistema, aquel que nos dicen que es el sistema, ¿cómo se llaman? Sí, el inquisitivo o inquisitorio, el juez participa. No, espérame, en el anterior sistema el juez no intervenía en la investigación, no lo hacía. Estaba claramente distinguida la participación del Ministerio Público, quien investigaba y ejercía acción penal, y el juez quien juzgaba. Ahora el juez participa en los actos de investigación, autoriza actos de investigación, resuelve recursos. Bueno, eso sí está bien, que resuelva los medios de impugnación que hacen valer la víctima o el ofendido en contra precisamente de la actuación del Ministerio Público. Pero bueno, el juez interviene. También participa el indiciado e interviene su defensor. Ya desde aquí está la garantía de la defensa. Cuidado, muchísimo cuidado. El defensor debe participar desde el momento en que la persona sea detenida. Bueno, no ha sido detenida, pero sabe que existe la investigación y va a intervenir. Y debe ir esa persona acompañada de un defensor. Los citatorios que llegan dicen, se les cita para que tal día, tal hora comparezca acompañado de defensor. Bueno, pues ya está la garantía de la defensa. Perdón. El indiciado, el indiciado puede participar abiertamente, ofreciendo medios de prueba. Ahí está un pleito que traigo con el 99.9% de abogados porque digo medios de prueba. Y mis colegas dicen datos, datos de prueba. No es que yo sea codiguero, pero pues, o sea que el código dice algo, y entonces a mí me da temor ofrecer datos de prueba. Artículo 261 del Código Nacional. Datos de prueba, medios de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo. En verdad os digo que yo, defensor, no voy a
decir, aquí están los datos que hacen ver que sí se cometió un delito. No, yo voy a decir todo lo contrario, no, no, no hubo delito. Y la probable participación del imputado. Estamos en la etapa inicial de la investigación, todavía no hay imputado. Está enojado mi cliente, pero no está imputado. ¿Por qué? Porque, porque para que haya un imputado se requiere que se haya celebrado la audiencia inicial y que en esa audiencia el juez lo vincule a proceso. Mientras no esté vinculado, no será imputado, será indiciado. Ahora, la crítica, la segunda, ¿para qué dices indiciado? Eso era antes. Pues yo soy constitucionalista, hombre, y la Constitución de los artículos 16 y 19 habla de indiciado. Voy a seguir usando la expresión indiciado. No les gusta, pues ni modo, pero así dice la Constitución. Vamos al segundo párrafo. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Lo que yo pretendo, y así lo dice el artículo 20 de la Constitución, es esclarecer los hechos, reconstruir los hechos. Eso es lo que me interesa. Por ello, no ofrezco datos de prueba, ofrezco medios de prueba en mi calidad de defensor en la investigación. Perdón. Dice, para la validez de estos actos deben respetarse las garantías que se consagran en la Constitución Federal, en los tratados internacionales o en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que nos entendamos, dice más adelante, garantía de derecho público, medio jurídico de protección sustantiva de un derecho humano, consagrado, otorgado, conferido, inscrito en la norma jurídica, a favor del gobernado y oponible frente a la autoridad. El derecho humano es lo que se protege por la garantía. La garantía es la que está inscrita u otorga la ley. La norma, ¿cuál? La que sea. Hace un momento dije en la Constitución, en el Tratado Internacional o en el Código Nacional, bueno, donde sea que haya un medio jurídico de protección sustantiva, no adjetiva, sustantiva, de un derecho humano, a favor del gobernado y oponible frente a la autoridad, allí habrá una garantía. Los derechos humanos que están en mí o en ti, en ella, en él, en nosotros, en quien sea. Los derechos humanos se hacen valer frente a todo mundo. Y cuando pretendo que sea la autoridad la que proteja, la que respete el derecho humano, es porque hay una garantía. Existe la garantía, en la ley que sea. Hoy, por torpeza de muchos mexicanos, de esos que se fueron a estudiar a Europa, estoy diciendo estudiar para que vean que no soy tan malo que nada más digo se ponen a pasear, que se fueron a estudiar a Europa el doctorado, no aquí en México, me ponen a España, la madre patria, y regresan hablando con los Sánchez, han confundido la dogmática constitucional mexicana, han tergiversado la idea de derecho humano y garantía.
El derecho humano es una prerrogativa que todos tenemos y hacemos valer frente a todos. Ahí está el tema de la vida. La vida se protege frente al gobernante, pero previamente se protegió frente al gobernado, igual la libertad de tránsito, etcétera. Pero frente al gobernante solo cuando se creó la garantía. Por eso hay que distinguir entre garantías y derechos humanos. Doña Victoria, ¿me puede bajar tantillo, por favor, ante todo eso? Ahí estamos, gracias. Ahí está la idea de lo que es la garantía de derecho público, que no es la entrega de la lana, no es lo que está en el juicio de amparo. El juicio de amparo no es una garantía. Se fue la voz. El juicio de amparo no es una garantía, no es la garantía judicial. Esa es una reverenda barbaridad. Garantía judicial es el medio jurídico de protección sustantiva, no objetiva, sustantiva de un derecho humano de aquella persona que se encuentra en un proceso. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se intitula Garantías Judiciales y habla de audiencia, habla de una garantía de tribunal imparcial, de tribunal independiente, habla de ofrecimiento de medios de prueba, etcétera. Esas son las garantías judiciales y en su conjunto, estas garantías dan lugar al debido proceso legal. El debido proceso es el cúmulo de garantías que rigen dentro de un juicio. Bueno, permítanme un momento. Y ya me la pusieron fácil. Hace 20 años sí me echaban muchas canchacas, pero ya no puedo. Hace 20 años me decían cosas muy feas. ¿Por qué? Pues porque decía, es que estas garantías también operan acá. No, eso no dice la Constitución, hombre, pues entiendan la esencia de la garantía. Pero en 2011, al reformar la Constitución, mal, pero la reformaron, introdujeron el segundo párrafo del artículo primero, donde se habla de una interpretación de las garantías pro gobernado, en lo que más favorezca al gobernado. No digan ustedes interpretación de derechos humanos pro homine o pro persona, porque eso es sumamente muy delicado. Una interpretación del derecho humano pro gobernado, perdón, pro homine, pro persona, el juez civil que aborda el actor o del demandado. ¿Por qué del actor? Porque del demandado. Y rompes, desgraciadamente, rompes la imparcialidad. Aplica puntualmente la ley. No porque lo diga Alberto, porque lo dice el artículo 14 de la Constitución en sus párrafos tercero, materia penal, cuarto, materia civil y todas las demás que no sean penales. Entonces tenemos que el amparo no es la garantía judicial, no. El amparo procede contra actos de autoridad que violan las garantías judiciales, garantías que rigen ante el agente del Ministerio Público por aplicación derivada de la interpretación pro gobernado. La violación a cualquier garantía, la que sea, garantía constitucional, garantía de tratado internacional, garantía
en ley secundaria, la violación de esas garantías hace nulo el acto, aunque tengo que enderezar la vía correspondiente para obtener la declaratoria de nulidad. La vía correspondiente de manera eh, absurda, es que es otra la palabra, pero ya cuando uno llega a dar avanzada se le olvidan las palabras, de manera atrabancada, aventurada es el juicio de paz. Sin embargo, me regreso hace unos minutos cuando dije, momento, el amparo procede por violación a las garantías que otorgan la Constitución de los tratados internacionales. Si lo que se viola es la garantía de la ley secundaria del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues entonces procede el recurso de apelación. Hace un mes y un cachito, en una audiencia ante el Cuarto Tribunal Colegial Cuarto Tribunal Garzana en materia penal en Texcoco, sostuve, vengo a promover aquí, ya fue en la audiencia ante el juez, la audiencia de declaración, vengo a promover porque no puedo ir al amparo. Son garantías de la ley secundaria las que están siendo violadas. Por eso vengo a pedir la intervención de usted. Por mí me iba al amparo, pero desgraciadamente no pude irme al amparo. Bueno, pues cuidado con los recursos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es comercial, es una más referencia. Los que estudio en el libro, los recursos en materia penal. Y lo refiero porque voy a hablar de ellos en un momento más. Podemos hablar del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tengo que agotar forzosa e indefectiblemente antes de ir en demanda de amparo. Sobre todo hoy en que ya tenemos ustedes y yo el tema del recurso de apelación en contra de la resolución del juez de control en materia del recurso innominado del artículo 258 contra la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal. Cuidado, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado por lo siguiente. El Ministerio Público decreta el no ejercicio de la acción penal. El artículo 258 dice que esta determinación admite en contra un recurso innominado, pero judicial. Sin embargo, el artículo 107, fracción 7 de la Ley de Amparo, alude al amparo indirecto. Y algunas personas han preferido el amparo, yo no. ¿Por qué? Porque está el artículo 61, fracción 20, que dice que el amparo es improcedente contra determinaciones o actos de autoridad distinta de la judicial que admitan en contra un recurso. Ahí está el recurso. Oye, Alberto, pero hay que considerar que la propia ley de amparo abre las puertas del amparo y las abre de par en par para impugnar esta determinación. Pues sí, pero no. Pues sí lo dice, pero no me voy a arriesgar. Y menos después del 2
cuestiones particulares. El artículo 107, fracción 7 de la Ley de Amparo señala: el amparo procede contra las omisiones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación. Y la Suprema Corte de Justicia, tergiversando el texto del artículo 258 del Código Nacional, dijo: sí procede, pero primero agota ese recurso. ¿Pero de parte de quién? De parte mía. Suprema Corte de Justicia, estás equivocada, Suprema Corte de Justicia. ¿Y tú quién eres para decirme que estoy equivocado? Soy un licenciado en Derecho que leyó la Ley de Amparo, que leyó el Código Nacional y que entendió que no es procedente el recurso ordinario. El recurso del 258 procede contra la abstención de investigar. Una, una denominación absurda y errónea, defectuosa. ¿Qué es eso de abstención de investigar? Ah, es la resolución del juez, del Ministerio Público. Oye, si es la resolución, ya no se abstuvo, ya dijo algo. Sí, dice que se va a abstener. No, hombre, está diciendo, y ya no lo inventa Alberto, está en el 131, fracción 13 del Código Nacional. Está determinando que ejerce su facultad de no de abstenerse, de no investigar. Y lo dice clara y puntualmente: no voy a investigar. ¿Y por qué no? Porque para mí no hay delito, porque para mí ya prescribe todo lo que quieren, todo lo que dice el 253, pero no abstención de investigar. Quien hizo el código, quien redactó el código, además de ignorar el derecho, ignora el lenguaje español. Abstención y omisión son sinónimos. Por eso la Corte dijo: ah, si se trata de omisiones, vete a... No, espérame. La omisión es otra cosa. Así, ¿qué es la omisión? La omisión es aquella figura que se actualiza cuando, habiéndose admitido a trámite la denuncia o querella, hay que lenguaje de litigante de juicios civiles tienes, es lo mismo, la está admitiendo a trámite, está tramitando la investigación, la carpeta de investigación, pues por eso se llama Código Nacional de Procedimientos, no de proceso. Pero bueno, ya ven cómo me critican. Diría uno, mi adversario, pero yo no lo sé, entonces no lo voy a decir. Pero ya se admitió, ya inició la integración de la carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público hizo lo que tiene que hacer: llamar al indiciado, y este llegó a la agencia del Ministerio Público con unos documentos, pero no de prueba, sino de corrupción, con unos billetes. Y la gente del Ministerio Público dice: "Oh, hombre, con esto sí tengo elementos para no continuar con la investigación". Ahí está la omisión, ya dejó de actuar, omite continuar actuando. Esa es la omisión. La tal abstención es no admitir a trámite la denuncia o querella. Esa es la verdadera abstención, que no nos, perdón, la verdadera referencia a este punto. Lástima que el redactor público se ufana de haberlo hecho, pero no sabe ni el lenguaje español, ni tampoco sabe lo que implica propiamente el procedimiento. Y no más, porque si no va a dar más de la cuenta. Vamos rápidamente al tema del imparo salud.
hay dos cosas que no van conmigo. Bueno, muchas. El trabajo, falta por descanso, vacaciones, jubilación, qué horror. Pero hay otras cosas que tampoco. Ni el café, ni el té frío. No es muy sano. El café y el té deben ser calentitos. Por eso ya me lo voy a acabar porque ya se está enfriando. Y estoy bien, nada más que hermosa taza y el tamaño que tiene, todo lo que tiene. No, bueno, vamos al amparo. Al amparo en la etapa de investigación inicial. El juicio de amparo es una vía adjetiva, es un proceso, es el medio adjetivo, o sea, se reitero, el proceso, no sustantivo, no lo que está en la ley que tengo este derecho, sino la vía que da pauta a un proceso para que se anulen actos de autoridad violatorios de las garantías que otorgan o la Constitución y o los tratados internacionales. Ese es el amparo. No es garantía judicial. No. Procede cuando se ha violado una garantía judicial. Vengo a pedir amparo porque la gente del Ministerio Público no me permite intervenir en la carpeta de investigación. Vengo a pedir amparo contra la gente del Ministerio Público que ha excluido un dato de prueba, víctima, medio de prueba, indiciado, que necesito para acreditar los extremos de mis dichos. Ahí, ahí está el amparo para atacar estas actuaciones, las actuaciones de la autoridad, que en la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público es la autoridad. Qué bueno que se me ocurrió esta idea, porque luego, ay, se me olvidan tantas cosas. Cuidado. El artículo 20, apartado C, fracción 2 de la Constitución, consagra varias garantías. No es una, son varias. Y las consagra con puntos y comas, con punto y seguido. Las consagra debiendo tomar nosotros en cuenta varias cuestiones. Para empezar, el encabezado del artículo dice: el proceso penal, si me está hablando de el proceso penal, quiere decir que estas garantías rigen primeramente el juez. Ya después podrán aplicarse ante la gente del Ministerio Público. Será acusatorio oral, esto no será en tratándose de la integración de la carpeta de investigación. Apartado C, de los derechos de la víctima y lo que les decía, o del ofendido, ¿no? Y del ofendido, porque son dos sujetos distintos. Pero no son los derechos, son las garantías. Dos, coadyuvar con el Ministerio Público, punto y coma. A ver, permítanme. La garantía rige ante el juez. El juez está obligado y constreñido a permitir que yo, el licenciado en Derecho, a quien se le ha contratado por la víctima o por el ofendido, participe con el juez, con el Ministerio Público, ante el juez. Bueno, no yo, la víctima o el ofendido, sí que yo soy que va a hablar. Ah, bueno, ya estoy entendiendo por dónde vas de yo. Y es el juez el sujeto obligado por la garantía.
La coadyuvancia no rige en la etapa de investigación. Es un error cuando dice el abogado, firmando su cliente, la víctima del ofendido, vengo a pedirte que tengas como coadyuvante a mi asesor. No, espérame, permíteme. Eso no es correcto. El agente del Ministerio Público debe respetar la garantía del artículo 17. Debe ser imparcial y en su imparcialidad no puede ni debe tener como coadyuvante y peor todavía al abogado, hombre. Es, el, es pues así dice, ¿no? De los derechos de la víctima, no del asesor jurídico. Coadyuvar por el Ministerio Público, pues es él el que va a coadyuvar, pero no que le vengo a designar como coadyuvante al asesor y todo el Ministerio Público. Autoriza, aprueba, dice que sí. Ah, y yo soy yo ahora, soy el otro, soy el defensor, voy a pedir amparo contra esa resolución, porque ya son 2 contra 1 y se rompió la imparcialidad. Déjenme continuar. Coadyuvar con el Ministerio Público, punto y coma, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. Ahí está, ya ves cómo, bueno, no te entendí. Pues ahí dice que puede coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso, ¿no? Por eso dije hay que leer hasta el punto y coma. Aquí acabó esta garantía. Aquí empieza otra, la de aportar los datos de prueba. Estos sí se pueden aportar en la investigación, pues claro, porque es lo que necesita la gente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y poder determinar que efectivamente se cometió un delito. Y hay la probabilidad de que aquel fulano es el que participó en la comisión de este delito. Cuidado, mucho cuidado. Puede aportar los datos de prueba ante el juez, sí, pero los puede aportar ante el Ministerio Público, ante el juez, los datos de prueba. La coadyuvancia solo rige cuando ya se ejerció acción penal, porque si no se rompe la imparcialidad del Ministerio Público. Cuidado, hay que entender, pues, hay que entender el sentido de la norma. Ahora bien, la demanda de amparo puede promoverse por la víctima, puede promoverse por el ofendido, la puede promover el indiciado e inclusive una persona extraña al juicio, perdón, a la carpeta de investigación. Por ejemplo, el titular de un bien que ha sido asegurado, pero se lo aseguraron a otra persona, y entonces si le aseguran el bien a otra persona, pues sí, ¿qué culpa tiene de lo que hizo aquel? Por eso va a pedir que le devuelvan sus bienes. No se los devuelven, promoverá demanda de amparo. Uno será el quejoso, perdón, la persona quejosa. Otro será la persona tercera interesada y el Ministerio Público o el juez de control o el tribunal de alzada tendrá la calidad de autoridad responsable. Bueno, bueno.
reconozco que me equivoqué, porque aquí dice que puede ser también el agente de la policía porque se negó a desarrollar un acto de investigación. Ay, caray. Dice que autoridad responsable puede ser el perito. No, hombre, y si ya me exageré el tema. Y lo más delicado, no llevas prisa, lo estoy entonces rápidamente. El perito que no quiere rendir un informe puede ser designado autoridad responsable. Vengo a pedir amparo contra este infame que no quiere rendir el informe. Desde luego, el Ministerio Público puede exigirle al perito la entrega del informe, rendir el informe y apercibirlo con una medida de apremio. Hijo, eso sería fantástico. Pero pues, si no lo hace el Ministerio Público, voy a pedir amparo. Un punto que omití por caso de fuerza mayor es señalar que el asesor jurídico puede también ser designado autoridad responsable. Se me hace que Alberto, me está diciendo barbaridades. ¿Cómo que el asesor jurídico público? Dije primero, el asesor público, el asesor jurídico público que no quiere entregar el expediente a un asesor jurídico particular o privado, es autoridad responsable por esa causa. Está rompiendo con el artículo 20, apartado C, fracción 1. Debe informar y debe asesorar y asistir y apoyar a la víctima, no ponerle trabas. Vamos a pasar a este punto que dice pasos procesales en etapa de investigación y juicio de amparo. Creo que estamos abajo. Resoluciones que puede emitir el agente del Ministerio Público ante una denuncia o un poquito más abajo. Muchísimas. Como dice la canción aquella, un poco más, y a lo mejor nos comprendemos un poco más. Bueno, yo estoy acá. Dice, respuestas de la gente del Ministerio Público en términos del artículo 8 constitucional ante el ejercicio del derecho de petición por parte de un gobernante. A toda petición de su voluntad. Pues está, es ese. Sí. A toda petición debe recaer una respuesta. A toda solicitud que formule cualquiera de las partes debe recaer una contestación y esto impera también ante el Ministerio Público. Cuidado, el Ministerio Público no me ha querido dar respuesta a mi petición, pero no lo baja. ¿Y tú quién eres? No importa. La víctima, el ofendido, el indiciado, la persona extraña a juicio. Cualquiera puede promover amparo por violación al 8. A toda petición debe recaer una respuesta. Dice B, solamente hay dos opciones. A saber, o sea, el Ministerio Público tiene ante una denuncia una de dos, admitirla a trámite o desecharla. Vamos por el segundo punto. Abstención de investigar cuando no se trata de un hecho delictivo, se ha extinguido la acción persecutoria o ha quedado extinguida la responsabilidad penal del gobernado. Esto lo dice el artículo 253 del Código. El artículo 131, fracción 13, así como el artículo 221, hablan de la facultad de no investigar. Eso sí es correcto.
Eso, la abstención es un... Dice asimismo de la perdón, admisión de la denuncia o querella. Si se admite, entonces sí, veo que hay la posibilidad de que haya un delito, de que se dan estas situaciones, déjame investigar. Por cierto, se llama denuncia de hechos. No, no digan qué delito es el que quieren que se investigue. Redacten los hechos. Ya el Ministerio Público determinará, calificará cuál es el hecho. De aquí, a partir de aquí, debe iniciar la investigación hasta que decida no ejercer acción penal y la víctima podrá promover amparo o determine el ejercicio de la acción penal y el indiciado estará a la espera de lo que determine el juez. Y si el juez dice, libro la orden de aprehensión, pide amparo, pero contra la resolución del juez, no en contra del ejercicio de la acción penal. Ojalá lo que mi Señor ya está ayudando y ya está saludando. Y cuando hablan de esto se cae. Hablamos, me voy a ir muy adelante, de un tema que no viene al caso, pero porque hay las dudas. Hay una actuación del Ministerio Público, que es aquella que es el desistimiento de la acción penal. La ley de amparo, en otra de sus tonterías, dice que si se desistió de la acción penal del Ministerio Público, puedes promover amparo. No promueve el amparo. No lo, por su bien, no lo. Si el Ministerio Público desiste de la acción penal, es igual que cuando ejerció acción penal. Eso no les causa un daño. El daño se nos va a causar la resolución judicial. Ha muchos años que la Suprema Corte de Justicia dejó asentado en jurisprudencia. El ejercicio de la acción penal no causa daño alguno, no admite en contra el amparo. Lo que le causa daño es la orden de aprehensión. Cuando el Ministerio Público desiste de la acción penal, eso no le causa daño a la víctima. ¿Cómo no? Ya no va a continuar. Espérame. Vamos a ver qué dice el juez de control. ¿Qué dice el tribunal de enjuiciamiento? ¿Qué dice el tribunal de alzada? En primera instancia, un recurso. Y ya cuando estos resuelvan, ya podrás alegar lo que consideres permitido. El Ministerio Público desistió de la acción penal ante el juez de control. Todavía nada hago. Soy el asesor público. Se celebra una audiencia en términos del artículo 144. Allí, no voy a alegar, ¿cómo? Pues no acabas de escribir que un buen defensor es el que alega, pues también sería el asesor jurídico. Ah, sí, pero lo que pasa es que el 144, escrito nefastamente, le excluye a la víctima de la posibilidad de participar. Se aventura todavía a decir, con la presencia de la víctima resolverá, pero no se le da el uso de la voz. Torpe. Pues bien, el juez, siguiendo tontamente, no tontamente, siguiendo
mansedumbremente la tontería que dice el artículo 144, decreta el sobreseimiento. A ver, permíteme, ¿qué es lo que quisiste decir? No, no le mueva porque no lo va a encontrar, mi querida Victoria, no está, eso es cortesía de la casa. No está aquí en el 144 dicho todo correctamente. Dice el 144. ¿Qué punto es? Que el juez de control hable a la audiencia, le dará el uso de la voz al Ministerio Público para que exponga por qué desiste e inmediatamente sobreserá la pena. Analiza si ese pedimento de desistimiento, más que pedimento, ese desistimiento con pedimento de sobreseimiento está pegado a derecho. Y si no, pues continúe con el proceso penal, pero el código dice inmediatamente debe sobreser. Ah, pues es entonces cuando la víctima ya va a poder hablar por escrito. Va a interponer el recurso de apelación contra esa resolución del juez de control, artículo 467, fracción 6. Ah, perdón. Y si fue el tribunal de enjuiciamiento, 468, fracción 1, interpone el recurso de apelación y va a alegar que no había motivo para sobreseer. O sea, para que desistiera el Ministerio Público. Uno. Dos, que debe continuar el procedimiento. El tribunal de alzada resolverá, obvio, puede confirmar o puede revocar. Si confirma, entonces sí, van a promover amparo. Pero no el del 107, fracción 7 de la ley de amparo, ese es amparo indirecto. No, van a pedir amparo en la vía directa contra la resolución del Tribunal de Alzada que confirmó el sobreseimiento y que entonces es una resolución que sin ser sentencia definitiva da por concluido el asunto y contra ella que procede el amparo en la vía directa. Hay que agotar los recursos antes de una. No le hagan caso al 107, fracción 7. Hablamos en la página que está actualmente en pantalla. Se habla de algunos actos de la etapa inicial reclamables por el indiciado. Y más adelante se habla de actos impugnables por la víctima o por el ofendido. Aquí hago la siguiente reflexión. Si es alguno de los actos a que se refiere el primer listado, algunos actos de la etapa inicial reclamables por el indiciado, procede el amparo, ya se pasó. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Procede el amparo inmediatamente. El indiciado no tiene los recursos ordinarios contra las determinaciones ministeriales. Creo que ya me quedé. ¿Por qué? Porque el 138 de la ley habla de actos de juez. La providencia precautoria la decreta el juez. El 137 pues no establece
actos del Ministerio Público que admitan un recurso, habla de una audiencia. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hable de esa audiencia! El artículo 11 de la Constitución le confiere al juez la atribución de pronunciarse sobre la privación de la libertad. El artículo 16 establece un supuesto de restricción de esta garantía, la del 11, permitiendo que el Ministerio Público decrete una detención. Pues sí, pero es otra cosa, exacto. Eso es otra cosa. Porque el artículo 137 faculta al Ministerio Público para restringir la libertad de la persona en aras de salvaguardar los derechos, vamos a poner el más importante, la vida del ofendido, de la víctima, de los testigos, de otras personas, los menores de edad, cuando el tipo está agresivo y quiere privar de la vida a la esposa o a los hijos. Pues por eso se le permite al Ministerio Público pronunciarse sobre esta privación de la libertad. Pero cuidado, ese mismo precepto dice que el Ministerio Público, una vez que ha emitido una medida de protección que afecte la libertad, deberá generar una audiencia ante el juez de control para que él confirme la privación de la libertad. Cuidado, no es que el indiciado haya promovido un recurso, no, de manera oficiosa, el Ministerio Público genera esa audiencia. Y se celebra la audiencia. Y si el juez de control ratifica la privación de la libertad, ya podrá promover amparo, pero contra el juez de control, en etapa de investigación inicial, por la resolución a esa instancia impugnativa, perdón, instancia de revisión, no impugnativa, de revisión que oficiosamente se sustanció. Si es un recurso innominado y de tramitación oficiosa. Todos los demás actos que afecten al Ministerio Público, entre ellos la orden de detención, dan pauta a promover la demanda de amparo, incluyendo el decreto de arraigo. No me veo posible de ganar, porque ni siquiera lo promovió. A ver, te brincaste de la detención al arraigo. Ah, sí. A propósito, si en contra de mi cliente se ha decretado una acción, cierto estoy que no voy a ganar el amparo, pero tengo más que seguro, pero voy a pedir la suspensión del acto reclamado, aunque opera de oficio, pero más vale prever que lamentar, sobre todo con los jueces de tómbola y acordeón. No, hombre, yo les tengo confianza. Después lo oí una ministra que en menos de un minuto brincó de materia laboral diciendo sandez y media a materia penal. Ah, caray. Ahora resulta que una relación entre la dueña de la casa y la persona trabajadora doméstica implica un delito que, bueno, y luego terminó y concluyó su perorata metiéndose en el derecho de familia para decir unas altas sandeces
y concluir otra vez. No, 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 no. Qué bárbara. No le confío a ella ni le confío a los jueces de tómbola y acordeón. Entonces voy a pedir amparo contra la orden de detención y voy a pedir la suspensión. Y me la van a otorgar. No sé para qué, pero me la van a otorgar. Lo bueno del asunto es que voy a impedir que se prive de la libertad a mi cliente y ya privado de la libertad, cuidado, y ya privado de la libertad, el Ministerio Público solicite el arraigo, porque la suspensión le dice, tienes dos opciones, o pones en libertad al pelado o ejerces acción penal. Ah, nada más. Si el Ministerio Público dijese, pide el arraigo, señor juez de distrito, el Ministerio Público violó la suspensión. Tú le dijiste esto o esto, son las dos únicas sopas que hay. La tercera, la que eligió, no estaba en el menú, violó la suspensión. Por eso piden amparo contra la orden de detención. Y sé que no se va a ganar. Bueno, la orden de detención, si no se practica hoy, ya no se practicó, porque hoy es cuando por cuestión del tiempo, del lugar o de las circunstancias, se decretó, pero mañana es otro día, ya no se dan los puntos de lugar, tiempo y circunstancias, ya puedes solicitar el libramiento de la orden de aprehensión, máxime que hoy se puede solicitar el libramiento de la orden de aprehensión vía electrónica, nada que no pudiste acudir por el lugar, etcétera. Lo puedes hacer electrónicamente. Pero ya evité el decreto de arraigo. El cliente no lo va a entender, pero ustedes sí. La orden de cateo la pueden impugnar tanto su decreto como su ejecución. Hace unos años, no, hoy sí. La Suprema Corte de Justicia dice, claro que se puede impugnar, la impugna. Y por cuestiones del tiempo voy a brincarme al amparo de la víctima. La víctima, la víctima puede pedir amparo, ¿verdad? Contra actos del Ministerio Público, sí, no contra todos, contra algunos. Barajéndolo despacio. Hay un principio fundamental del amparo, el principio de definitividad. Antes de acudir en demanda de amparo, merced de los cuales para revocarse, dejarse insubsistente el acto que te causa una lesión. Hay un recurso, el del artículo 258. Este precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales, este precepto señala clara y puntualmente que ante 4 determinaciones del Ministerio Público se puede acudir ante el juez de control a impugnarlas. Agréguenle una que dijo la Suprema Corte de Justicia. Las 4 son el decreto de abstención de investigar. Acudan ante el juez de control previamente al amparo, no se vayan a amparo, menos porque ni siquiera lo refiere así el 107, fracción 7 de la ley de amparo. 2. La reserva o archivo temporal. Aquí entre nos, en una de las tonterías que dice el código, esta reserva o archivo temporal da por terminada la investigación. No es cierto, está ahí latente
para que cuando le lleguen más elementos de convicción al Ministerio Público, este continúe con la investigación y ejerza acción penal. Pues, pues no se dio por terminado. Pero mi cliente dice es que ya no hay más elementos de convicción, ya no tengo más datos de prueba, ya tiene todos para que ejerza acción penal. Ah, pues ahí es donde voy a pedir el amparo, no, permíteme, antes del amparo, antes del amparo, promueve el recurso de 258, así es cierto, principio de definitividad. 3, la determinación de no ejercicio de la acción penal. Reitero, si el Ministerio Público determina el no ejercicio, el recurso del 258. Si el juez de control confirma, el recurso de apelación del 467, fracción 18, no se les olvide. Y ya después el amparo, indirecto, pero amparo, contra el acto del Tribunal de Alzada. Hace un momento dije, el Tribunal de Alzada puede ser autoridad responsable en el amparo, en el amparo contra actos en la investigación. Ahí está el ejemplo. Permítanme algo así como 17 segundos. Mi computadora dice que tiene hambre y si no la pongo a cargar, se va a desconectar y me voy a ir sin despedir y eso no me gustaría. Permítanme. Aquí estoy de todos modos. Cuarta determinación del Ministerio Público. Aquella que se intitula criterio de oportunidad. Por un criterio de oportunidad decido, dice el agente del Ministerio Público, decido no ejercer acción penal. Y la víctima le toma prestada su denominación al otro fulano. La víctima, muy enojada, casi imputada, perdón, muy enojada, promueve. Ay, no, amparo, no, permíteme. Promueve primero el recurso del artículo 258. Ya después promoverá amparo contra la resolución del juez de control. Ya será en demanda de amparo. Y me pregunta doña Victoria, que ahí aparece con la Victoria, me pregunta, ¿y qué va a decir en la demanda de amparo? Bueno, pues muchas cosas, entre otras, oído, ¿no? Esto no lo van a oír en otros lugares. El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional. A ver. Iniciar la investigación y previo análisis objetivo de los datos que constan en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad. ¡Ah, caray! No, permíteme. Eso viola el artículo 17, eso viola el artículo 21, y eso la falta para efectiva. Artículo 21, séptimo párrafo de la Constitución. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, no para abstenerse de ejercer acción penal.
el código está equivocado, va en contra de la Constitución. Perdónenme, pero nunca voy a decir lo contrario. La Constitución contraviene el código. No, no, no. La Constitución dice que... ¿Qué dice? Ah, sí, ya me acordé. Que los criterios de oportunidad son para ejercer acción penal, no para no ejercer acción penal. ¿Dónde queda la víctima? ¿Dónde queda la administración de justicia? Tú me prohibiste hacer justicia por propia mano y es al único que me mandas porque no se ejerció acción penal. Ahí está la inconstitucionalidad del código. Amigos todos, salvo estas cuatro determinaciones más las omisiones, que no es una determinación, es una omisión, deja de hacer, deja de actuar, no lleva adelante algo. Todo lo demás se ataca en amparo indirecto. ¿Puedo regresarme al anterior sujeto? Sí. ¿Por qué? Por una pregunta. Me han dicho que en aras de igualdad de armas y de defensa, el indiciado también puede promover el recurso del artículo 258. No, pero para nada. El artículo 258 es claro y categórico. Dice puntualmente: las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las cuatro dañan a la víctima, no al indiciado. Bueno, el archivo temporal, cierto, les digo por qué. Deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, a ellos, quienes las podrán impugnar ante el juez, ellos nada más, el indiciado no. Vamos a poner el caso que dice. Se decretó el archivo temporal. El indiciado puede impugnar, pero no en el 258, en amparo, en la vía indirecta, y además traer a colación violación del 258 al artículo 23 de la Constitución. Oye, me están determinando un archivo temporal o una reserva de la carpeta de investigación y se dice que, que una vez que se obtengan más datos de prueba, se continuará, o sea, se está practicando la absolución de la instancia y que una vez que tenga los datos de prueba ejercerá acción, pero está más confirmado. Bájale tantito el tema del artículo 23 del juicio a la investigación. Ahí está la violación a este precepto al 23. Pero en amparo, no promuevan. La víctima, pero el indiciado no tiene legitimación para promover el recurso del artículo 258 del Código Nacional. Ya no me lo crean a mí, ya está dicho en jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La esencia de esta plática fundamentalmente era aludir al 258 y al amparo. Agota el recurso del 258 y vete al amparo. Pero pues tenemos que hablar de todos los antecedentes que es el amparo, que es una garantía judicial para poder aterrizar. Concluyo mi participación y agradecido, agradecer a la directora de la invitación, pero concluyo mi participación reiterando. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí
me formé, ahí me crié, ahí me educaron, ahí me hicieron licenciado en Derecho. Aprendí que una cosa es el derecho humano, que otra cosa es la garantía y otra es el amparo. Nunca jamás los voy a confundir. Nunca voy a decir que lo que hay en la Constitución son derechos humanos. En esta Constitución sí, pero en esta que está en el librero no. Mis derechos humanos están en mí. Se protegen ante la autoridad estatal a través de las garantías y esta debe respetar las garantías. Si no las respeta, entablaré la demanda de amparo. Y así lo diré de aquí al infinito y más allá. Porque soy orgullosamente mexicano en este rubro, no por las malas autoridades que desgobiernan mi país hoy y que lo están matando. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde aprendí estos temas y en memoria de mi maestro, don Ignacio Burgos Buena, lo seguiré diciendo, porque es esa la verdad. Nuevamente, doña Victoria, muchas gracias, gracias a todos los que están. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado mi invitación y considero que el amparo en materia penal es complejo. Hay que saber redactar, saber pedir. ¿Para qué? Para que pueda hacerse valer. Ahora bien, ¿dispone para una ronda de preguntas o respuestas o ya tiene que irse, doctor? Adelante, vamos a las preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? Levánteme su mano, ábrame el micrófono y préndame su cámara, por favor. ¿Nadie? El doctor no come, al contrario. Lo que pasa es que todos se quieren ir a ver el partido. Ya Miren, metió, ya les voy a dar ya metió un gol en México, ya. A ver si Arriaga Guzmán, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor, por la invitación. Yo solamente quisiera saber si nos puede dar los datos de su libro, del libro que citó durante su conversación y dónde podemos adquirirlo. Muchísimas gracias. Ah, sí, de hecho aquí está también en el chat que me nos preguntó esta niña, ay, ¿cómo se llamaba su libro? recursos en materia penal, la tercera edición publicada por Ubifus. Lo pueden comprar allí mismo en Ubifus. Entonces, esta cosa a través de la línea, no me acuerdo cómo se llama, Mercado Libre, no sé qué es, ahí lo pueden conseguir. Muchas gracias. Escuchaba, Laura, no sé si estás en el grupo de todas las áreas. Hay que apoyarse con una bocina, unas bocinas, porque ya no es problema de mío, sino ya de la plataforma en general. Entonces, ¿alguien más? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, permítame, doctor, antes de que se vaya. Bufet Jurídico Rocha le otorga el siguiente reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle por su destacada disertación en la conferencia titulada Amparo contra actos de investigación de delitos, que se llevó a cabo el día 24 de junio del 2026 con una duración de 2 horas. Firma su servidora, soy la licenciada Angélica Rocha Victoria, directora fundadora de, si bien, Bufet Jurídico Rocha. Cabe señalar que le corro traslado a su WhatsApp enviándole este reconocimiento y copia de esta grabación para uso exclusivo de usted y por medio educativo y recordándoles que esta grabación para el público en general y para el gremio jurídico la verán a partir del día de mañana en la
plataforma de YouTube de Bufet Jurídico Rocha. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos tenerlo en un futuro, hablándonos de, ya me había puesto dos temas, el otro también estaba muy interesante, pero nos venimos por materia de amparo, ya que muchos colegas, tanto estudiantes que están llevando esta materia, pues puedan dilucidar un poco sobre lo que viene siendo el amparo en materia penal. Perdón un momento, doña Angélica Rocha Victoria. Muchísimas gracias, doctor. Y Es que me están preguntando por la línea que si puedo repetir eso de que la Corte tergiversó eso de abstenerse, sí, como no, con mucho gusto. adelante. El tema es que la ley de amparo dice que puede pedirse amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación. Eso quiere decir que el Ministerio Público dio inicio a la investigación, pero repentinamente detuvo su actuación y ya no continuó. Ahí está omitiendo. Como la ley de amparo, perdón, el Código Nacional de Procedimientos Penales emplea torpemente por ignorancia del lenguaje la expresión abstención de investigar, la Suprema Corte de Justicia dijo, así como lo dijo Alberto del Castillo del Valle hace mucho tiempo, cuando no sabía que era abstención de investigar, bueno, sí supo que abstención era omitir, sí, pero no es lo que dice el código. El código da a entender que la abstención de investigar es la no admisión de la investigación, de la denuncia. Ah, eso es muy distinto. Por eso el 131 es correcto cuando dice que el Ministerio Público puede ejercer la facultad de no investigar. Esa es la palabra correcta. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquella de Toga y Guerrete, entendió abstención por omisión u omisión por abstención. O sea, sí saben el lenguaje. Lo que no supieron es lo que quisieron decir los tontos que hicieron el código. Y por eso la Suprema Corte dice, sí procede el amparo contra las omisiones, pero primero el recurso del 258 es contra la facultad de no investigar, no contra la Es el recurso abstención. innominado, ¿no? Al 258. Ese es el recurso innominado del 258 que se tiene que hacer valer, pero que no contra las omisiones, sino contra la determinación de no iniciar la carpeta de investigación. Es lo que quiero decir de ganas de aclarar este punto. Interesante. Pues sí, estaremos bueno, al menos estoy en la maestría y estoy llevando la materia de amparo y me regresan a mis inicios en la licenciatura. Hay que leer, hay que combatir para este tipo de efectos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, comunidad jurídica. Y no se pueden perder mañana que tenemos al maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina con el tema estándar probatorio, materialidad y trazabilidad de las operaciones para efectos fiscales. Así que no se lo pierdan el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Tenga buena noche. Buena noche a todos. Buenas noches. Bye.